Hola, bienvenidos. Mi nombre es Olger Yesid Moreno. Bienvenidos al canal Un Mundo de Máquinas, donde vamos a continuar con una serie de videos, en este caso con el tema de GLP, donde a través de los mismos comentarios que han dejado en los diferentes videos, pues han solicitado algunas ampliaciones sobre este tema, y vamos a continuar con varios temas de GLP. Y para iniciar, vamos a hablar un poco sobre los principios o el principio que debemos tener en cuenta para un diseño de GLP. ¿Cuáles son los pasos que debemos considerar y tener previamente listo antes de llegar a diseñar un sistema de distribución para suministro con GLP, o incluso pues con cualquier otro gas combustible, que puede ser gas natural, que el procedimiento es muy similar, pero en este caso vamos a enfocarnos más con el tema de GLP? Entonces, los principios los acabo de resumir en 6 pasos, de los cuales estos tres que enumero de primero, se tienen o tratan más del saber, de qué es lo que debemos conocer previamente para realizar un diseño, y los 3 finales son lo que debemos hacer una vez tengamos la información y tengamos el conocimiento básico para realizar un diseño. Y aclaro que esto se trata de un diseño básico. Obviamente hay más actividades o más número de acciones que quizás debemos realizar, y quizás también más conocimientos cuando tenemos un diseño mucho más amplio, con más necesidad de profundizar, y requerirá algunas otras herramientas, otros conocimientos, pero vamos a hablar de un diseño base, de un diseño para una instalación residencial, comercial o incluso industrial, pero de unas características más estándar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es un diseño. Y si lo vemos desde la información que nos entrega, en este caso Wikipedia, por ejemplo, nos da la información que diseñar es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Es plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas en cualquiera de los soportes durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación. Si hacemos esto, si esta información la ajustamos a lo que es el diseño de un sistema de distribución para GLP, lo podemos resumir como un proceso donde encontramos la mejor opción para el sistema de tuberías, equipos, accesorios que se usan en el conjunto de GLP para el suministro de este producto como combustible en un proceso de combustión. Requiere la integración de requisitos técnicos, económicos y necesidades de energía para efectos de una eficiencia y ahorro, e incluso de estética. Entonces, digamos que este es el resumen de lo que tiene que ver un diseño base en cuanto a la distribución de GLP. Finalmente, el diseño se refiere al plan final o proposición que puede ser un dibujo, un diseño industrial, una descripción técnica, una maqueta, y lo que nosotros buscamos en este ejercicio. Y normalmente cuando hacemos o buscamos el diseño de una instalación residencial o comercial o industrial para el suministro de GLP, lo que queremos llegar es a plasmar en un isométrico, normalmente se le conoce con este nombre isométrico, lo que queremos construir. Y para llegar finalmente pues al isométrico con todos sus adicionales, que es el diámetro de las tuberías, los accesorios, los equipos, los materiales, por dónde pasa, cómo pasa, pues requiere tener unos conocimientos, pero que finalmente el diseño lo que vamos a entregar es este isométrico con una serie de adjuntos como el listado de materiales, tamaños, diámetros, etc. Y ese isométrico puede ser de la forma más sencilla que lo podemos presentar, como a la más compleja en software que nos permiten dibujar en 3D, con sus colores, con la
características muy similares a lo que lo vemos en la vida real, o simplemente un boceto con sus trazados acotados y qué es lo que estamos suministrando en cada uno de los puntos de salida, presiones, caudales. Entonces esto es lo que debemos tener como principio y primer paso, es el conocimiento de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a entregar, a qué le llamamos diseño. Como segundo paso, encontramos que es necesario conocer sobre la normatividad y regulación. Y acá es importante resaltar que la normatividad y la regulación varía dependiendo del país en el que nos encontremos. Para el caso de Colombia, pues tenemos una serie de normativa para la construcción de instalaciones de uso con combustibles en gaseosos, y a su vez existe también una regulación que nos dice qué y cómo debemos hacer algunas verificaciones, cómo debemos hacer algunas instalaciones, y esto depende, insisto, de el país en el que se encuentre. Entonces aquí vamos a mencionar en este espacio cuáles corresponden a Colombia, y cada país pues debe tener muy seguramente su organismo de regulación y también su organismo de normalización, quien dicta estas normas para cada país. Sin embargo, existe también unas normas internacionales con las cuales diferentes países se guían, y muchas de las normas nacionales son basadas en estas normas internacionales, las cuales vamos a ver. ¿Y qué es lo que nos brinda esta regulación y estas normas? Básicamente lo que nos dan son parámetros y sugerencias de cómo debemos construir una instalación. En este caso podemos encontrar las distancias de referencias entre, por ejemplo, para la ubicación de los tanques, los materiales que se permiten usar en una instalación interna o incluso en las instalaciones externas, las presiones mínimas y máximas de operación en un sistema dependiendo de la ubicación de las tuberías, dependiendo del tipo de combustible y dependiendo de la instalación, si es residencial, comercial o industrial, varían también estas presiones. Y recomendaciones de seguridad son algunos de los parámetros que nos ofrecen las diferentes normas, tanto nacionales como las internacionales. Y lo primero que debemos resaltar en este capítulo del tema de normalización es que absolutamente nada en un sistema de distribución, bien sea con gas natural o con GLP, es al azar. Quise traer esta imagen indicando que todo, absolutamente todo, lo que hace parte de un sistema de distribución, bien sea con GLP o con gas natural, todo tiene una normatividad a la cual hace referencia tanto para su construcción, su operación y los materiales que se deben usar o cómo se deben fabricar y que estamos usando en este sistema. Entonces es importante que tengamos esto claro, que en ninguna parte de un sistema de distribución, independiente del combustible que se use, es al azar, todo tiene su norma. Y aquí pues en esta imagen pueden ver a qué norma hace referencia a cada una de las partes, e insisto, esto para Colombia. En los diferentes países, cada país debe tener su normatividad. Sin embargo, para el tema de Colombia, en los gases combustibles, encontramos las más nombradas o las más comunes a la hora de hacer consultas. No quiere decir que sean las únicas, pero con las que mayor frecuencia se revisan. Es por ejemplo la NTC 3853, que tiene que ver con todo lo que son equipos y accesorios para el manejo de transporte de GLP. La 3853-1, que son equipos y accesorios para el transporte y la construcción de GLP. Aquí que quedó el mismo título, pero se refiere más a la construcción y ubicación de los diferentes accesorios del sistema de GLP.
Tenemos también la NTC 3728 que hace referencia a la construcción de gasoductos, redes de distribución urbana de gas, todo lo que son las tuberías externas principalmente. La NTC 2505 que hace relación a las instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, donde nos explica, nos dice, nos sugiere cómo instalar una red en la parte interna principalmente desde los centros de medición hacia adelante. NTC, norma técnica colombiana, que es normalizada por un organismo, en este caso el ICONTEC para Colombia, que es Instituto Colombiano de Normas Técnicas, y estos son los que hacen la normalización. Insisto, cada país debe tener su organismo que realiza estas normas. También tenemos la NTC 3838, que es la que nos dice cuáles son las diferentes presiones que podemos manejar en cada uno de estos partes del sistema de distribución, si es externo, si es interno, si es residencial, comercial, el tipo de tubería que vamos a operar, nos hace la diferencia en qué presiones vamos a trabajar. La NTC 3631 también hace referencia a la ventilación que requieren los diferentes recintos donde existe ubicación de equipos o artefactos que funcionen a gas, de modo que tengamos la debida ventilación, y es un tema importante a tener en cuenta a la hora del diseño y de la construcción, puesto que las mismas regulaciones nos indican que debemos hacer certificación de las instalaciones construidas con el fin de suministro con gases combustibles. Y es acá, bueno, aquí menciono las normas extranjeras, algunas de las normas extranjeras que también se consultan y que creería yo que en los diferentes países también se tienen en cuenta, que la NFPA 58, que es el código de el GLP, la que nos permite tener todo digamos que claro a nivel internacional cómo funciona la distribución con GLP. La NFPA 54, que es el código de los gases combustibles. Otra norma también muy usada es la ANSI-ASME B318, que corresponde a la construcción de gasoductos, desde tuberías de polietileno de alta densidad como tuberías de acero, las diferentes presiones, la forma de construir, las diferentes condiciones a profundidad, en fin, todo esto nos habla la ASME B31.8. Así también te encontramos la ANSI B1638, donde nos habla sobre las válvulas que se deben utilizar en sistemas de distribución, las máximas presiones permitidas, y de esta forma son algunas de las normas técnicas internacionales. A su vez también existen una regulación que son organismos como para el caso de Colombia tenemos el Ministerio de Minas y tenemos la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quienes dictan algunas condiciones que se deben tener en cuenta durante el diseño, durante la operación y durante el sostenimiento de estas instalaciones. Para el caso del Ministerio de Minas en Colombia han aparecido algunas que son la resolución de 9092 del 2012, que es básicamente el código técnico de la instalación de una instalación para suministro de gases combustibles, donde se dice cómo se debe revisar, cada cuánto se debe revisar, qué es lo que se debe revisar y quién la debe revisar. Esto nos da algunos parámetros para llevar un control sobre estas instalaciones. A su vez, la 40245 y la 40246, ambas del 2016, son más enfocadas al tema de GLP, donde la 245 se refiere a todo la inspección que deben tener los tanques de almacenamiento. La 40246 también habla sobre las plantas de almacenamiento y los sistemas de distribución. Como sistema de distribución debe estar también certificado. Y la CREC, por otra parte, también y no solamente, acá menciono solamente una, que es la CREC 067 del 95, que ha tenido una gran cantidad de actualizaciones de algunos capítulos. Entonces no es solamente esta, sino todo lo que tiene en actualizaciones esta
resolución y que hacen referencia a la instalación. Recuerden que detrás de una instalación existe todo un proceso administrativo, todo un proceso de compra de producto, compra y mantenimiento de las instalaciones, las cuales también se rigen por una serie de regulaciones emitidas por algunos de estos organismos. Y que bueno, acá estamos hablando de diseño y estas son como las más usadas en el momento de tener en cuenta para un diseño. En el paso número 3 tenemos los principios de ingeniería que debemos tener en cuenta. Y estos principios de ingeniería, vuelvo e insisto, estamos hablando de un diseño básico, de un diseño sencillo para instalaciones de suministro con GLP o con gas natural incluso. Ya cuando hablamos de diseños más complejos con mayor cantidad de equipos o tecnología, pues requeriremos en algún momento algún tipo de conocimiento adicional o manejo de fórmulas de ingeniería diferentes. Para el caso de GLP vamos a tener que conocer sobre el manejo de algunas ecuaciones, también conocer sobre algunos conceptos de variables físicas y claramente el comportamiento físico-químico del combustible que estamos usando, en este caso GLP. Entonces, para el tema de las ecuaciones, acá cuando trabajamos con instalaciones para suministro de gases combustibles, nos encontramos con la ecuación de estado de la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, los gases ideales tienen un comportamiento que normalmente lo podemos describir con la ecuación de PV igual a nRT, donde la P es la presión, B el volumen, la N una constante, la R la constante de los gases ideales, la temperatura, y de esta forma nos vamos a acondicionar, teniendo en cuenta que no es un gas ideal, y ahí aparecen unos científicos que durante su época, a través de laboratorios y de pruebas y de ensayos, encontraron, pues llevaron esta ecuación de la ley de los gases ideales, la llevaron a condiciones reales de los diferentes gases que se pudiesen utilizar, entre esos el gas natural y el GLP, y encontraron unas particularidades y las acondicionaron para poder determinar los diámetros de tubería, poder determinar las pérdidas que existen en un recorrido, y aparece el señor Müller con su ecuación, que es la que estamos viendo en esta imagen, y es la que utilizamos principalmente para cálculos de redes de media presión, es decir, aproximadamente de 2 psi hasta 15, 20 psi, de hasta 18 psi podemos utilizar claramente la ecuación de Müller, y para presiones bajas o instalaciones internas principalmente utilizamos bien sea la ecuación de Paul o la ecuación de Renoir. Depende la selección de esta, pues depende ya del ingeniero que esté haciendo los cálculos, básicamente qué tan conservador puede ser en tener una pérdida o no. Entonces, con esto, la ecuación de Paul y la de Renoir, podemos llegar a condiciones muy similares, a resultados muy similares. He utilizado las dos, la de Paul y la de Renoir, y digamos que siempre son muy similares a los cálculos a los que se llega en cuanto a la selección de los diámetros de tubería. Básicamente estas dos se utilizan para el cálculo o determinar el diámetro de tubería en las diferentes fases, bien sea en media presión o baja presión. Utilizamos Paul o Renoir. ¿Y cuáles son los conceptos que debemos tener claros o como principales en este tema de diseño? Básicamente la presión. Eso es importante que tengamos claro qué es la presión, cómo funciona, cómo la vamos a medir y en qué parte la vamos a medir. Lo mismo que el caudal, de qué se trata el caudal, por qué es importante en un sistema de distribución, y el poder calorífico, que depende del combustible que estemos utilizando. Entonces la presión básicamente es la fuerza ejercida por las moléculas
del gas, en este caso el GLP, que se ejerce en las paredes del recipiente que lo contienen por cada unidad de área. El recipiente puede ser el tanque de almacenamiento o puede ser la tubería en donde se esté moviendo este producto, y la fuerza que se ejerce por unidad de área sobre las paredes en la parte interna. Recuerden que la presión tiene diferentes unidades en las cuales podemos identificarla, que es como el apellido que acompaña al número, y que la podemos encontrar en PSI, que corresponde a libras por pulgada cuadrada, en atmósfera, en bar, en kilogramo por centímetro cuadrado, en pascales, kilopascales, en metros columnas de agua. Bien, en fin, hay estas y otras más unidades en las cuales podemos identificar la presión. El caudal se conoce como la cantidad de flujo volumétrico o másico que circula por una tubería o ducto en una unidad de tiempo. Sus siglas, o más que las siglas, son las unidades en las que nos podemos encontrar, son los metros cúbicos por segundo, metros cúbicos hora o pie cúbicos hora. De esta forma, pues, es la forma como las identificamos y la vamos a usar en las ecuaciones anteriores, en la de Müller y la de Renoir, para calcular los diámetros de las tuberías. Y el poder calorífico es una característica importante que debemos tener en cuenta y que hace referencia a la cantidad de energía en forma de calor que libera una determinada cantidad de combustible durante su combustión. Las diferentes nomenclaturas, como la podemos encontrar, viene en energía por masa, que es kilojoules por kilogramo, kilocaloría por kilogramo o BTU por kilogramo, o también la podemos encontrar energía versus volumen, kilojoules por metro cúbico, kilocaloría por metro cúbico y BTU por metro cúbico. De esta forma, el poder calorífico es necesario conocerlo. Dependiendo de este poder es como vamos a identificar las cargas que tenemos instaladas. Vamos a también seleccionar los diferentes equipos que vamos a necesitar en el sistema, como los medidores, como los evaporadores, según el caso. Y la información de las características del GLP. Necesario conocer cómo funciona o cómo se comporta nuestro producto para de esta forma también tener el mejor diseño, la mejor selección, el uso de las presiones adecuadas que nos permitan llevar de manera precisa cada tramo de tubería, cómo se va a comportar nuestro producto en cada uno de estos diferentes partes del sistema. A su vez, en el momento de poder seleccionar los equipos, cuáles son las mejores materiales que existen para el uso con este producto, cuáles son los mejores equipos que existen en el mercado para el uso de este producto, dependiendo de sus características. De modo que necesariamente debemos conocer del producto que vamos a usar y con el cual estamos diseñando para tener una mejor decisión. Hasta este punto estamos hablando de lo que debemos saber, del conocimiento que debemos tener para poder realizar una instalación. Ahora, después de esto, nos vamos un poco a un trabajo de campo, de la información que debemos recolectar para tener un diseño completo. Y en este trabajo de campo vamos a hacer o a recolectar una información en estos 6 pasos. Lo primero es definir qué tipo de proceso es. Primero, saber si es para una residencia o para un comercio, una instalación comercial, o se requiere para una instalación industrial. Si es en la industria, principalmente saber qué tipo de proceso está realizándose, si es para generar vapor o simplemente para calentar agua. Existen hoy en día diferentes tipos de secado de grano, secado de arcillas, secado de asfalto, en fin, y tratamientos térmicos.
para las criadoras, para pisos radiantes, para las en la floricultura se utiliza bastante temas de transferencia de calor, y dependiendo de este tipo de proceso también vamos a seleccionar equipos, vamos a trabajar con más claridad en la selección de los diámetros, en la selección de los equipos. Como segundo punto, ¿qué carga existe? ¿Qué carga está instalada? Entonces acá vamos a identificar los diferentes equipos que podemos o que van a estar instalados en este sistema, que pueden ser, si es residencial, pueden estar estufas, hornos, calentadores. En la parte comercial lo mismo, calentadores, hornos, estufa, marmitas, etcétera. Y en la parte industrial, quemadores industriales principalmente de las diferentes marcas, pero importante conocer cuál es su potencia, que la podemos encontrar en BTU por hora, o en kilovatios, en kilocalorías hora, o en megajoules por hora. Con esta potencia y el poder calorífico del combustible que estamos utilizando o que vamos a utilizar, pues vamos a determinar cuál es su caudal en metros cúbicos hora o en pie cúbicos hora, y de esta forma poder diseñar los diámetros de las tuberías. Importante también la ubicación del tanque cuando hablamos de una instalación de GLP. Recuerden que esto nos lo da la normatividad dependiendo de cada país, en este caso la NTC 3853-1 para Colombia, qué espacios, qué distancias debo tener en cuenta para la ubicación de un tanque de almacenamiento. De modo que es necesario tener un panorama claro del espacio existente que debemos tener en cuenta para la ubicación de estos tanques. El isométrico es un trabajo que se debe hacer en campo, poder resumir en un boceto por dónde va a pasar la tubería dependiendo de cada una dependiendo de todo lo que encontremos en el camino del trazado de la tubería. Podemos encontrarnos con vigas, podemos encontrarnos con columnas, con diferentes obstáculos que tiene que sortear el trazado de la tubería, de modo que identificando y haciendo un isométrico claro, con todas las curvas, con todos los codos, con todos los elementos que podamos detallar, va a ser que el diseño como tal sea el más acertado posible, teniendo en cuenta pues todas estas curvas, todos estos accesorios que deben tener. Y si estamos en terreno natural, si es a la vista, si es aérea, bueno, embebida, empotrada sobre los muros, en fin, todo esto es lo que debemos recolectar en la visita a campo y describirlo en el isométrico. Adicional a esto, unas condiciones del sitio. Entonces debemos no solamente ir a recoger esa información, sino tenemos que tener también claridad de en dónde va a operar el sistema para el cual estamos diseñando. Entre esos, la altura de la ciudad. ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la ciudad en la que va a operar el sistema? La temperatura promedio ambiente, la humedad de la atmósfera, las condiciones de acceso, si es necesario suministrar para poder alimentar los tanques o suministrar los tanques, las condiciones de las vías, el tránsito de vehículos, si transitan con frecuencia o no para donde vamos a ubicar los tanques, si hay tránsito de personas, si hay tránsito de animales. Todo esto es importante tenerlo presente en el momento del diseño para evitar situaciones que nos puedan generar una emergencia o eventos una vez entre en operación. Y esta es la clave de un buen diseño, que sea eficiente a lo largo del tiempo, ¿sí? Que sea eficiente, que cumplamos con las normas, que cumplamos con las distancias y que realmente funcione para lo que estamos diseñándolo ahora y en el futuro, ¿sí? Y adicional a eso, pues hay que revisar unas características de los equipos que se van a instalar.
Por ejemplo, cuáles son las presiones de operación, las máximas y las mínimas, los caudales, igual, máximos y mínimos. Si se requiere ventilación en el recinto donde se van a ubicar estos artefactos que consumen GLP. Muchas veces encontramos calentadores por allá en el sótano, calderines también metidos en cuartos de máquinas donde no existe la ventilación para o que permita extraer los gases de combustión de una manera bien sea natural o artificial, pero que se puedan extraer estos gases de la combustión. Recuerden que todos estos equipos durante toda combustión se generan una serie de gases que si no tenemos la adecuada ventilación se nos pueden acumular y generar accidentes y o eventos por intoxicación. También en qué fase de combustible vamos a operar. Hoy en día pues existen equipos con diferentes tecnologías, unas que operan en fase gaseosa, otras operan en fase líquida y dependiendo del equipo pues también hay que hacer el diseño correspondiente a este. Esto en el paso 4. En el paso 5 ya es un trabajo de prácticamente, yo le llamo acá de escritorio, donde se suma el trabajo, el conocimiento que hemos obtenido por una parte, que es el uso de las ecuaciones, el uso de los conceptos y la información que obtenemos del trabajo de campo. Al sumar esto, al conjugarlo, vamos a obtener un diseño. Ese diseño pues nos trae una información que es básicamente los diámetros de las tuberías que vamos a utilizar tanto en la parte externa e interna, y obviamente este diámetro depende del pues de toda esta información que hemos recolectado, pero depende también del tipo de tubería que vamos a usar, si es polietileno, si es acero, si es PALP, en fin, cobre, y bueno, todas las posibilidades que existen en un diseño, que las vamos a ver en el siguiente video, que les voy a dejar acá también en la descripción para que vayan y lo estemos consultando. Después de tener estos principios, cómo vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo realizar un diseño básico. También podemos encontrar el tamaño del tanque de almacenamiento, cuál es la capacidad de este tanque, cuáles son las variables que se deben tener en cuenta en la selección del tanque, en el tamaño del tanque, y si se requiere alguna estructura adicional para la ubicación del tanque, para la ubicación de las tuberías, para ubicación de los otros equipos como medidores, evaporadores. Todo esto es importante determinarlo en el diseño para que durante la construcción no tengamos imprevistos. Este es el quinto punto. Y el sexto punto para completar nuestro diseño es la selección de los diferentes equipos que hacen parte de un sistema de distribución. No solo es el diámetro de las tuberías, no solo es saber el tamaño del tanque, sino que debe estar acompañado con todos los equipos y accesorios que hacen parte de un sistema. ¿Como cuáles? Como los reguladores de primera etapa, de segunda etapa o incluso hasta de tercera etapa. ¿Cuáles son ese tipo de regulador? La marca, el diámetro, sus características que deben tener estos reguladores. Al igual los medidores, si va acompañado con un sistema de medición, qué tipo de regulador, de medidor, qué tipo de tecnología va a utilizar este medidor, la capacidad, la presión de operación. Recuerden que de ahí nacen otras condiciones que hay que tener en cuenta, como los factores de corrección, como la ubicación o la mejor ubicación posicionamiento de estos medidores para si estamos trabajando con GLP. En fin, todas las características de lo que es el medidor, que de hecho vamos a hacer un video también sobre los diferentes tipos de medidores y tecnologías que existen para el uso o para la medición de gases combustibles. Las diferentes válvulas, si son de bola, si son de globo, si son de aguja, en fin, todo lo que necesitamos y la cantidad que necesitamos. Los manómetros que nos van a permitir medir la presión en las diferentes etapas del sistema de distribución, y en algunos sistemas vamos a utilizar o vamos a requerir evaporadores, que es el que me da el caudal de modo artificial o mediante la generación de vapor aplicando calor directamente, y para eso utilizamos estos evaporadores, que de hecho también vamos a hacer una clase
sobre el manejo de estos equipos. Recuerden que el diseño muchas veces no solamente es hasta la selección de equipos, selección de diámetros, selección de los elementos que necesitamos, sino también muchas veces el diseño completo tiene que ir con un presupuesto, con una valoración, con unas condiciones de construcción, con unas condiciones de seguridad que nos permitan operar realmente un sistema de distribución para gases combustibles, independiente del combustible que sea, de manera segura, de manera eficiente, y que podamos cumplir con el objetivo que es entregar o suministrar este combustible de manera o de modo adecuado a los diferentes equipos que están en este sistema. Hasta aquí este video. Déjenme sus comentarios en la parte inferior de este video. Recuerden que en esta lista les voy a dejar los diferentes videos sobre el tema de GLP, qué es GLP, los diseños que vamos a hacer. Bueno, todo lo referente a GLP va a estar en una lista de reproducción para que los puedan ver fácilmente. Si hay algún tema en especial que quieran que trabajemos, por favor me lo dejan en sus comentarios, que estaré revisando. Que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.